Nuevo ataque de las fuerzas de los Estados Unidos desplegadas en el Caribe Sur contra lanchas del narcotráfico que operan allí, justo en aguas internacionales, frente a Venezuela, muy cerca de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que 6 narcoterroristas murieron en esta última operación. Vamos ahora con las cifras que deja la guerra que le declaró Donald Trump al Cartel de los Soles, liderado por el dictador Nicolás Maduro. Según los anuncios del propio presidente de Estados Unidos, esta sería la que vieron allí anteriormente y esta que está en pantalla, la 7ª embarcación destruida en el sur del Caribe. En los ataques que ha ejecutado Estados Unidos contra embarcaciones que transportan cocaína hacia la Unión Americana, han muerto 27 presuntos narcoterroristas. El primero de los operativos se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2025 en aguas internacionales del Caribe Sur, cerca de Trinidad y Tobago. Un buque de guerra estadounidense disparó un misil que destruyó una lancha rápida venezolana, identificada como cargada con narcóticos. El ataque dejó 11 muertos. El 16 de septiembre ya hablaba Trump de 3 narcolanchas destruidas. Y para el 5 de octubre, el republicano confirmaba que el ejército estadounidense destruía una 6ª narcolancha en la que murieron 4 personas. Finalmente, el mandatario estadounidense reportó la destrucción de la que sería la 7ª embarcación. 6 narcoterroristas habrían muerto cuando transportaban un cargamento sustancial de narcóticos. Para analizar este tema nos acompaña desde Nueva York Maybord Petit, es analista internacional, investigadora, también politóloga venezolana. Ella está en pantalla. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un placer, Carlos, estar contigo y con la audiencia. Cada vez, Maybord, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refiere al tema de las operaciones de ese despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur, dice que ya no hay casi nada allí de flujo de narcóticos por vía marítima. Esa ruta, ¿cuál es la ruta alterna a esa de la que habla el presidente Donald Trump? ¿O son varias rutas allí en esa zona del Caribe Sur, Maybord? Hay varias rutas, Okay. hay definitivamente varias rutas. Hay una que está controlada, que está bajo el posicionamiento de las operaciones que tiene en estos momentos el Comando Sur y el Departamento de Guerra en la zona, pero hay la ruta del Caribe Oriental y por supuesto no podemos olvidar la que más uso se le da, que es la del Pacífico, por donde salen cientos de toneladas de cocaína y otras drogas no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa. También tenemos la ruta que va hacia África y luego entra a Europa. Con lo cual, el Departamento de Defensa o de Guerra ha dicho que hasta el momento está planteada esa operación ordenada por el gobierno de los Estados Unidos en esa particular línea que era por donde las agencias del gobierno habían informado que venía una buena parte de esa droga que sale desde Venezuela hacia Estados Unidos. Hay algunas informaciones de última hora que nos llaman mucho la atención, porque ya se venían manejando. Por ejemplo, si ya se tiene el control marítimo de esas rutas, ¿hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos puede ahora atacar la ruta terrestre? Cuando habla de ruta terrestre, ¿en dónde la está poniendo? En Venezuela, por ejemplo, hay unas rutas que van desde la frontera colombo-venezolano hasta el estado Apure o hasta el estado Falcón en una área que va hacia el Mar Caribe. Pero tenemos el otro lado oriental, donde está el estado Sucre, por ejemplo, que es de donde se surte hacia esas otras rutas que van hacia África. El régimen de Venezuela o el cartel de los soles, como se ha denominado por parte de los Estados Unidos, conoce perfectamente que los cambios de ruta a veces son muy costosos, pero que son necesarios. Y el presidente de los Estados Unidos ha dicho que ya por ahí, por el mar, casi no está pasando nada, no hay barcos ni siquiera de pescadores. Eso se sobreentiende entonces que la droga está saliendo por otra vía o hay una pausa en la entrega de la droga, que también es uno de los puntos estratégicos que suelen tener los carteles al momento que el camino para entregar la droga a Estados Unidos se pone caliente.
No solamente lo ha hecho el Cartel de los Soles, sino el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y muchas otras organizaciones hoy en día designadas como terroristas, cambian la ruta o pausan las rutas mientras se desarrollan las dinámicas de los gobiernos que luchan contra el crimen organizado. No sabemos si estas son las gestiones que se están haciendo, pero también el anuncio de hacerlo vía terrestre sin dar datos de cómo se haría vía terrestre, pues ha generado también una polémica que creo que va a ocuparnos en las próximas semanas, Carlos. Maybord, cuando el presidente Trump dice, ya no hay nada por mar, vamos ahora por tierra, ¿cuáles son las opciones? Mira, las Es decir, opciones, las opciones de operaciones, Maybord. claro, las opciones, lo que primero se le vino a la cabeza a la gente en Venezuela es que el presidente iba a ordenar la entrada de tropas al territorio venezolano, o por lo menos en donde sale la droga, que específicamente hay dos estados donde se nutre esta salida. Pero también se puede estar hablando, y fíjate que hoy el canciller de México estuvo con el secretario de Estado Marcos Rubio para fijar todo lo que va a ser las autorizaciones para la lucha contra la entrada de drogas por la frontera mexicana, que llegaría, a ver, se utiliza además de la ruta marítima, la ruta aérea para enviar la droga a países cercanos como, por ejemplo, en el caso de Venezuela, una de las rutas que se usan es Honduras, Guatemala y, por supuesto, México. ¿Estaría el presidente hablando de esa tierra, es decir, de la frontera mexicana, o estaría hablando de llegar al estado Falcón o al estado Apure, por ejemplo? En este caso, no podríamos pensar de que se autorizara la participación de fuerzas norteamericanas para pisar territorio venezolano sin alguna autorización del Congreso, porque recuerda que eso está en discusión en estos momentos. La ley actual y el posicionamiento del Cartel de los Soles o del Tren de Aragua como organizaciones terroristas globales permite que el gobierno utilice este tipo de fuerza letal, por ejemplo, para las embarcaciones o la utilización de cualquier otra estructura que está dentro de la ley para atacar a terroristas. Pero hasta este momento no queda claro si el posicionamiento de fuerzas norteamericanas puede hacerse en el marco de esa autorización que se le da por ser terrorista, porque esto violaría, en todo caso, de acuerdo a lo que se ha dicho ya, inclusive en la misma ONU, el derecho internacional. Es decir, se requiere la autorización del Congreso de los Estados Unidos para poner tropas norteamericanas en otros países, pero eso no es lo que ha planteado el presidente. Yo creo que él está hablando de unas operaciones que tienen que ver con frenar desde el punto de vista terrestre esas acciones que permiten que la droga siga llegando a los Estados Unidos a través de diversas vías, incluyendo la de Venezuela, que es uno de los aspectos claves de la última acción política en la lucha contra el narcoterrorismo del que habla el presidente Donald Trump. Quiero volver ahora al tema de las rutas del narcotráfico. Me nombrabas la ruta del Pacífico y quiero preguntarte si esto implica Colombia, porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no hace más nada sino defender al régimen de Nicolás Maduro. Dice que esto es una agresión, que Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela. Nada de esto ha pasado, pero sí ha pasado que han destruido ya 7 narcolanchas que venían de Venezuela. Es la información de inteligencia que argumenta el presidente Donald Trump, tuvieron para dar esa orden de destruirlas en aguas internacionales. Sí, definitivamente hay una ruta del Pacífico que está muy activa, no solamente desde el área colombiana, sino desde Ecuador, que es uno de los puntos claves en el desarrollo de estas rutas. También tenemos las rutas que están ligadas prácticamente a lo que es el sur del continente, léase Uruguay, Paraguay, Argentina, y esa línea en la que los carteles utilizan, porque por lo menos allá lo que hay de vigilancia son para los barcos pesqueros chinos, pero no hay una patrulla que vigile esa área que también es complicada desde el punto de vista climático.
y los carteles sí la utilizan por aquella vía. Y tenemos una ruta que es muy importante para los carteles venezolanos y para los carteles que van, por ejemplo, de Bolivia o de Brasil, que es esa ruta que incluye una parte del Caribe Oriental y la parte que va hacia otra línea de lo que lleva a la droga a África. Esa ruta también es complicada y el gobierno de los Estados Unidos no ha puesto operaciones en esa zona. Se ha hecho en el Caribe, se ha hecho a través del Comando Sur que maneja, porque también hay acuerdos estratégicos bilaterales con los países que son aliados de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y cada día se van sumando más de estos pequeños países de las islas caribeñas que han aceptado, o en algunos casos se ha negado, pero la mayoría ha aceptado las propuestas del Departamento de Estado de hacer acuerdos para que posteriormente participen en esa lucha contra el narcotráfico. Pero repito, el tema de las rutas del Pacífico, las rutas del sur de América, al igual que las que van por el lado del Caribe Oriental, no tienen la vigilancia y no han sido interceptadas por el gobierno de los Estados Unidos todavía. Por lo cual, pues los narcotraficantes o terroristas, de acuerdo a quien los designe, pues están todavía utilizando ese tipo de rutas para llevar la droga. Aquí en Nueva York, por ejemplo, nosotros estuvimos revisando hasta qué punto se hacen lo que es los costos, si se ha incrementado o no el costo de la droga en el mercado local, y hemos revisado una serie de informaciones que nos permiten decir que la trancada en el Mar Caribe ha conllevado a un incremento no tan significativo, pero sí importante en el costo de la droga aquí en la ciudad de Nueva York, que prácticamente es uno de los íconos principales a donde se dirige la cocaína o otras drogas que son de alto calibre, como la heroína, por ejemplo. Bueno, Maybord, a la par de todo esto, quiero comentarte algo y sigo contigo y que veamos unas imágenes. El régimen de Nicolás Maduro continuó esta madrugada con actividades que dicen son para coordinar las labores de defensa. Insisten en ellos en ese tema. Las denominadas zonas operativas de defensa integral, con las que según el madurismo busca hacer frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur, en su ofensiva contra el narcotráfico. De eso se trata. Las actividades militares hoy se concentraron en Caracas, la capital, y el estado Miranda, que hace parte de la zona central del país, de la zona capital, de la región capital de Venezuela. Maybord, ¿cómo ves tú el despliegue de las Fuerzas Armadas venezolanas, la capacidad de respuesta, el tema de que ellos se aferran a que lo que está en el Mar Caribe no es una lucha contra el narcotráfico o el narcoterrorismo, sino una amenaza directa al régimen de Nicolás Maduro? Esa es la narrativa que ellos han vendido desde el inicio de las operaciones antinarcóticos de los Estados Unidos. Ellos han dicho que hay una invasión y esa narrativa ha sido soportada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y por algunos otros presidentes que se han silenciado a la hora de tomar ventaja entre que si hay una lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, o por el contrario, hay lo que se ha manejado y que el régimen, repito, ha impulsado, que hay una invasión y que estas actividades antinarcóticas buscan el cambio de régimen. Hoy en la rueda de prensa del presidente Trump se dijo algo bien interesante, Carlos, y es que se le preguntó si pensaban que la CIA tenía la capacidad para sacar a Maduro, para eliminar a Maduro, y el presidente de los Estados Unidos dijo que eso era una pregunta ridícula y que él no iba, porque le consideraba ridículo hablar sobre ese tema. ¿Qué es lo que está planteándose en estos momentos en Venezuela? Han buscado, y esto es una vieja estrategia, cuando se ve una amenaza latente o no, creíble o no, o inmediatamente creada por los laboratorios del régimen, de que en función de un solo objetivo, que sería la defensa de la soberanía y la nación. Pero en el caso de Nicolás Maduro, cuando hay un régimen que tiene el 80% de los venezolanos que lo desprecia profundamente, en el que no hay una credibilidad
y no hay una legitimidad en el gobierno, es muy difícil que la gente lo haga de la manera como el régimen aspira que se haga. Hay tomas, hay militarización de las zonas, de los barrios. Hay que recordar también, porque esto es sumamente importante hacerlo, revisar que las estructuras que existen en los barrios de Venezuela están conformadas desde hace mucho tiempo y han estado allí basadas en los pagos de dinero, producto de la corrupción, del crimen organizado, etcétera, pero han mantenido esas estructuras dentro de los barrios. Sin embargo, la debilidad en materia de legitimidad del gobierno o del régimen no permiten que haya una unificación de criterios en base a esto, porque la gente sabe que el régimen está mintiendo y se están activando zonas de defensa integral en muchos estados. De hecho, mañana se ha anunciado con bombos y platillos que va a haber en el Táchira, que es muy importante para este tema también del crimen organizado, en Apures y en Amazonas, donde en paralelo a lo que ocurre con los grupos insurgentes está el tema del arco minero, que es una de las fuentes principales de ingreso que tiene el régimen en estos momentos, particularmente si tocamos el tema del oro, que está por las nubes, más de $4.000 por el gramo de oro, ¿no? Entonces, cuando uno observa todos los movimientos que está haciendo el régimen, inmediatamente recuerdas todas esas viejas, al menos clases de guerras asimétricas, en las que tú tienes que mostrarte al enemigo como si tuvieras una capacidad de respuesta. Pero si lo llevamos a la práctica original, es muy difícil que el ejército venezolano, con las características que tiene, pueda tener una capacidad de respuesta a uno de los ejércitos más importantes y mejor dotados del planeta. Por ende, es absolutamente risible si se estudia desde el punto de vista de las capacidades militares, pero si se ve desde el punto de vista de la guerra cognitiva, de la guerra psicológica y de las guerras asimétricas, obviamente esto es una de las estrategias que más se usa para tratar de unificar y para tratar de ejecutar el miedo en la población y esa capacidad de expectativa que lo que hace es confundir al venezolano, que la tiene muy clara en el sentido político, y es que no quieren vivir más bajo el dominio del chavismo. En pantalla, Maybord Petit es analista internacional, investigadora y politóloga venezolana. Siempre un gusto conversar con ella, siempre un gusto escuchar su análisis. Será hasta la próxima, Maybord. Un placer. Buena tarde.